Hola a todos y bienvenidos, yo soy Jaume Su y hoy os voy a ofrecer la ponencia que di en la caja de Pandora el 18 de enero de este año en curso 2024. En ella se trata un tema muy interesante, que es la creación de las diosas madre, que está en el contexto de los rituales oscurate que supuestamente realizan las familias reales. Esta ponencia difiere mucho de la ponencia original y he añadido gran cantidad de planos detalle para que no os perdáis nada de lo que en ella estoy contando. Parte del material que se habló en la ponencia original ha tenido que ser suprimido para que no tenga problemas de censura. Ya sabéis cómo funciona la libertad de expresión. Y para compensarlo he añadido unas imágenes que están escondidas en el tarot de Marsella. En ella se puede ver con todo detalle cómo son extraídas la glándula pineal y las glándulas suprarrenales, que es un paso necesario dentro de estos rituales oscurati. Es la primera vez que en 8 siglos que vamos a ver estas imágenes. Nadie podía sospechar que en el tarot de Marsella se encontraba precisamente todo esto. Y nada más, espero que disfrutéis esta ponencia, tanto como lo he disfrutado yo, y si os gusta este contenido no olvidéis suscribiros. Empecemos. Dicho esto, nos vamos para Gerona, Girona, Cataluña y ¡pam! ¿Dónde vamos? A ver, a Jaime. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches. Pues aquí haciendo los últimos ajustes y con una ponencia realmente interesante. Y además, varias primicias mundiales que le regalo a la caja de Pandora, que siempre me ha acogido aquí, para que pueda explicar estas cosas que no tengo otra manera de explicar. Tengo 2 canales de YouTube, pero son muy pequeñitos, entonces poca gente puede ver el contenido y la caja de Pandora tiene esa tradición de dar la oportunidad, de dar voz a las personas que tienen algo que decir. Entonces, en la ponencia de hoy voy a tratar varios temas que en principio no parecen tener relación. Trataré del Bosco, trataremos del tarot de Marsella, solo del tarot de Marsella. La adivinación no tendrá ninguna cabida, no es importante aquí. Lo que vamos a ver son símbolos, son códigos, son historias. Y luego entenderemos lo que son el tema de las brujas blancas, que es a lo que nos va a llevar todo esto. Bien, vamos a empezar con una leyenda irlandesa del año 1145. Hay una leyenda irlandesa que recopiló un monje alemán llamado Marcus y le dio a ese documento el nombre de Tractatus. En ella se trata de una visión del infierno y esa visión del infierno va a ser el infierno que nosotros conocemos. Todo lo que sabemos del infierno viene de aquí. Si quieres podemos ir directamente al PowerPoint. Perfecto. Bien, estas son imágenes de este tratado. Esta es una versión francesa ilustrada en el año 1475. Y son las visiones del caballero Tondal. Las podéis encontrar en la Wikipedia. Y es una versión ilustrada. Aquí tenéis, para que os hagáis una idea del aspecto que tiene. Y el documento esto tiene relación con los cuadros del Bosco que vamos a ver, con el tarot de Marsella y finalmente con las brujas blancas. En este documento lo que se trata, lo que se habla, es sobre un caballero, un hacendado. Este señor es muy rico, pero es muy egoísta y es muy poco piadoso. Entonces es invitado por un vecino a comer y en un momento determinado él queda inconsciente. La mitad del cuerpo le queda fría y la otra mitad le queda caliente. Como se mantiene de esta manera, lo dejan así por 3 días hasta que se despierta. Y entonces él lo que hace es narrar que dónde ha estado durante esos 3 días, digamos, en un viaje astral y que resulta que ha estado en el infierno. Entonces, esto es recogido por un monje, como he dicho, por un monje en Alemania llamado Marcus, y entonces este
Este documento se traduce a gran cantidad de idiomas y se expande por Europa y también por fuera de Europa. Esta es la versión ilustrada de 1475, encargada por una mujer de la nobleza francesa que conocía el manuscrito, quería tenerlo en su colección privada, y entonces lo que hace es mandar a un caligrafista y a un pintor para que le hiciera esta edición. Bien, podemos pasar imágenes. En esta primera imagen lo que vemos es que él se despierta en la oscuridad y entonces hay un ángel, que es, digamos, su ángel de la guarda, que le dice dónde está y que le va a llevar al infierno porque él se ha portado muy mal y ha sido la mar de egoísta y entonces eso no está bien. Entonces le presenta la puerta del infierno. Esto va a dar lugares como motivo pictórico de otros cuadros que se conocerán con el nombre de la boca del infierno. Vamos a la siguiente imagen. Durante el relato es muy interesante, no es muy imaginativo, pero sí es muy interesante, y cuando se lee el texto, que no son demasiadas páginas y está traducido al español, uno se da cuenta de que todo lo que sabemos del infierno en realidad nos lo han contado y viene de este manuscrito. Y vais a ver también que los dibujos que aparecen son muy similares a las criaturas que dibuja el Bosco, y es que realmente eso es lo que está retratado en el documento. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos viendo escenas del infierno. Aquí caen en un valle de hielo, luego les sacan y pasan calor, los vuelven a ser congelados. Parece ser que Dante Alighieri, en la Divina Comedia, conoció por supuesto este manuscrito y lo aprovechó como material para representar el infierno, el purgatorio y el purgatorio. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos a un hombre que cae al fuego. Un momento. Tenemos aquí un hombre que cae al fuego. Esta alma, digamos que es acompañada por el ángel. Ella tiene que pasar algunos de los castigos que están aquí expresados. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos donde las almas son descuartizadas, entonces se vuelven a componer, se vuelven a descuartizar, y esto es un castigo eterno. Y entonces te va explicando el documento para qué es todos estos correctivos, digamos, infernales, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Esto es muy recurrente, lo hace pasar por unos puentes muy estrechos, si te caes hay un abismo que es totalmente negro, hay unas criaturas que te van a devorar hasta el infinito, etcétera, etcétera. Siguiente imagen. Aquí tenemos una olla donde las almas se disuelven, entonces se vuelven a recomponer y se vuelven a disolver, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos también un monstruo que lo devora todo y luego te escupe y lo devora todo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tenemos, lo que sabemos sobre la visión del infierno. Bien, el problema que hay con este documento, que os digo, fue recogido por un monje alemán en el año 1148, es que ya existía esta narración. Tenemos otro relato como este, que es la visión Dritelm, del año 696. Tenemos la visión de Furseus del 731 y la visión de Betty del año 824. Entonces resulta que esto no es nada más que un instrumento de propaganda, porque al final del relato, esta alma, la alma de Tondal, él dice que va a ser bueno, que va a seguir los preceptos de Dios, de la caridad y todo demás, y va a donar sus tierras a la iglesia y demás. Entonces se nota que la iglesia ella misma generó este documento. Probablemente este hecho de que este hombre visitara el infierno, este hombre u otro hombre antes, es simplemente un invento de la iglesia para meter miedo y condicionar la mente de las personas, y de esa manera hacerse, digamos, con toda la riqueza y controlar mentalmente a la población, que es de lo que va, de hecho, el tema de la religión católica. Y esto nos lleva al siguiente tema. En el cuadro que tenemos aquí, este es un cuadro del Bosco. Aquí tenemos una imagen semejante, vemos la boca del infierno, este hombre, digamos, que está devorando, y vemos que en la cabeza tiene una redonda, una especie de plataforma donde hay una tienda de campaña. El taller del Bosco hizo muchos cuadros de este tipo, que son muy semejantes, algunos se conservan y son copias casi iguales, pero el Bosco
en esa tienda de campaña que está sobre la cabeza del personaje, introducía información distinta. ¿Vale? La información que introducía era completamente distinta. Entonces, cuando tienes los varios cuadros, normalmente 2 o 3 cuadros, entonces digamos que tienes una secuencia de tiempo que cuenta la historia de lo que está pasando en esa tienda de campaña, que no es nada más que una pirámide donde se hacen los rituales que practican las familias reales. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Bien, este es una imagen muy parecida a la anterior y vemos que mantiene la plataforma con la tienda, y si comparamos las series de cuadros, pues vamos a poder comprender qué es lo que sucede dentro de esa tienda de campaña, que es un ritual practicado por las familias reales. En ella normalmente aparece una o dos brujas. Una bruja llevará 2 cuernos y la otra bruja llevará un cuerno o un cono a modo de cuerno de unicornio. Bien, vamos a la siguiente imagen. Este es un cuadro del Bosco muy interesante, pero desgraciadamente no se conservan imágenes de este cuadro. Este cuadro fue adquirido en el año 1922 y la última vez que fue exhibido fue en 1930 en los Países Bajos. Se sabe que pertenece a una colección privada de Kreitz y de Bruin, y ya os digo, está en los Países Bajos. Esta imagen que tenemos aquí es de 1930, pertenece a un catálogo. Cuando se exhibió se hace un catálogo, entonces se imprime la lámina y esta lámina escaneada es lo único que tenemos de este cuadro. Es la única posibilidad que tenemos de observar este cuadro. A este cuadro le pasa que pertenece a una serie de cuadros que el Bosco hizo, y cuando tienes los varios cuadros y los comparas y ves sus diferencias, entonces puedes seguir la historia que te está contando. Esto, por supuesto, los expertos no parecen haberse dado cuenta de nada de esto, pero cuando estudiamos la obra del Bosco con detenimiento y sin demasiada inteligencia, esto es una cosa que es totalmente obvia, por lo tanto nos lo están ocultando. Bien, esta obra está muy bien. Tiene una réplica en Madrid, ¿vale? En un museo de Madrid. Vamos a la siguiente imagen, que es en el Museo Lázaro. Vamos a ver, que no veo muy bien. Lázaro Galdiano de Madrid. Hay esta imagen que hasta ahora decían que no era del Bosco y sí que es del Bosco. Cuando yo tenía creo que 12 o 13 años, empecé a trabajar en Disney. Yo era dibujante, entonces yo he estudiado la pintura también porque la conozco. Entonces yo puedo reconocer en un cierto grado si una obra es auténtica o no es auténtica, o también si el artista está maduro o si el artista acaba de empezar y todavía está formando su estilo. ¿Vale? Bien, este es el cuadro que va a ser el motivo de la ponencia, y en este cuadro es una obra única en la historia de la pintura porque nos cuenta 2 mensajes, de los cuales uno no ha sido jamás expuesto que yo sepa en la historia de la pintura universal. Así que el secreto que vamos a descubrir hoy aquí es la primera primicia que tenemos. Vamos a conocer qué significa exactamente este cuadro y qué es lo que nos está diciendo. El Bosco conocía el tarot de Marsella, esto lo he hablado en ponencias anteriores, y en este cuadro realmente se ha lucido. Si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver una serie de cartas. Bien, aquí hay toda una serie de cartas de tarot que están incluidas dentro del dibujo, de manera que siguiendo el simbolismo del tarot podemos descodificar qué es lo que hay en el cuadro. Bien, vamos a la siguiente imagen, porque para comprender esta historia, que tiene 2 mensajes ocultos, hay que compartimentar el cuadro en 11 partes, precisamente en 11. Vemos que hay una historia que está señalada en amarillo y la otra está señalada en rojo. Ahora lo único que nos falta saber es el orden en el cual hay que leer las imágenes, y eso lo veremos en la siguiente imagen. Y ahora voy a empezar a explicar el cuadro. Bien. En la parte de abajo tenemos la casilla principal. Esto funciona un poco como el juego de la oca, y entonces el cuadro se puede leer desde arriba a la izquierda, y
vamos dando la vuelta por todo el cuadro en sentido descendente formando una U y luego vamos formando una espiral hasta llegar al número 11. Bien, esta es la casilla número 1. Aquí tenemos al caballero Tondal, el cual tiene este sueño donde se le presenta un ángel. Por supuesto, el Bosco sabe que todo lo que está contando es falso. Y entonces lo que él va a aprovechar es el cuadro para contarnos una visión del infierno muy distinta de la descrita en el manuscrito. Vamos a la siguiente imagen. Ahora estamos en la parte superior izquierda, donde nos muestra el mundo. El mundo tiene una parte que está oculta y vemos a un hombre que está agarrado a una rama y hay una entidad a su lado y hay un fuego. El fuego simboliza los rituales y la rama que está inclinada como el eje de la Tierra en solsticio de invierno, lo que hace es confirmarnos esto. El humo representa las almas sacrificadas. Vemos que hay dos pájaros, uno blanco y uno negro, que representan el dualismo y representa el hombre y la mujer. Y vemos que de la rama que sujeta al hombre que está dentro de esta pelota que representa el mundo, lo que hay es un caracol. El caracol representa la espiral áurea y por lo tanto representa la verdadera naturaleza de realidad de las cosas. Entonces vamos a descender y vamos a la siguiente imagen y conoceremos a la protagonista del cuadro. Bien, la protagonista del cuadro es una mujer desnuda que se contempla en un espejo. Esto en el simbolismo clásico representa la verdad. La verdad se representa desnuda, no tiene ninguna vergüenza y no les molestó verse frente a un espejo. Pero el espejo no lo sujeta a ella, sino que lo sujeta un ser encapuchado, porque esta mujer nace en un entorno donde se practica un culto secreto que viene de muy antiguo y que hoy en día conocemos como el satanismo. Uno de sus símbolos es, por supuesto, la capucha. Entonces, este ser lo que está haciendo es enseñándole la verdadera naturaleza de la realidad. Vemos a la mujer que está mirando a un lago donde flotan personas que tienen parte del cuerpo dentro y parte del cuerpo fuera. Y le está enseñando que de día nosotros vibramos en una frecuencia y hay unas entidades, pero de noche vibramos en una frecuencia muy distinta y entonces se puede convocar a otras entidades. ¿Vale? En la misma imagen, a la derecha, lo que he hecho es una composición con el cuadro, que solo tenemos la versión en blanco y negro y que está muy elaborada, y además vemos que al encapuchado le ha puesto cuernos, confirmando lo que he dicho. En la parte de abajo vemos el sello de la Universal que empleó en los años 70 en sus películas y donde ponía dos círculos formando una Visica Piscis y la Tierra estaba en medio, porque la Tierra está en medio de dos frecuencias y eso es lo mismo que está expresado en la imagen donde vemos a esta mujer reflejándose en el espejo. Entonces aquí le están diciendo la verdad. En la siguiente imagen le cuentan un poquito más. Aquí estamos debajo de tierra y una de las cosas que le cuentan es que estas entidades modificaron y crearon un linaje representado por la serpiente con una genética que permite convocar a esos espíritus. En la siguiente imagen, que está en la parte inferior del cuadro, esta jovencita ya ha crecido un poco y está sentada sobre un dado cuyos puntos suman el número 11. Vemos que hay un extraño ser que está tocando una especie de gaita o flauta y es porque aquí ha entrado a ser programada, a ser preparada para intervenir en una serie de rituales. Entonces necesitan que vibre en un cierto tono, en una cierta frecuencia, porque para ir a una dimensión y convocar a una entidad necesitas también la nota musical que representa esa dimensión para que te ayude a establecer la conexión. Entonces tenemos este, diablillo que está tocando este instrumento de nota persistente, normalmente una gaita porque permite crear una nota ininterrumpida y el intérprete puede soplar y puede respirar y puede seguir soplando luego. Y vemos a la derecha que un hombre le está martirizando con una pica.
podemos fijarnos que esta pica es muy peculiar porque tiene una manivela, así que es un instrumento de martirio. Y esta mujer que está sentada sobre el dado está recibiendo, digamos, el impacto de esa pica y se desprenden monedas. Vemos también que hay unos dados en el suelo. Lo que están haciendo aquí es, mediante el trauma, están aumentando la capacidad y el tamaño de la glándula pineal de esta persona, representado por las monedas que están cayendo. Y esto se tiene que hacer muchas veces, representado por los diversos dados que están puestos encima en el suelo. Yo he podido observar esto en las personas mayores que yo conozco, por ejemplo mi madre, y que han pasado la posguerra española, y estas personas han sufrido todo tipo de vejaciones, de privaciones, de ingeniería social, y estas personas tienen la glándula pineal mucho más desarrollada, muchas de ellas. En el caso de mi madre es muy exagerado la potencia que tiene con los sueños, y estoy seguro, y eso es una opinión, de que es debido a los traumas que sufrió durante su infancia, durante la posguerra española. Entonces, una manera de, a partir de una cierta edad, vejar y hacer sufrir a una persona es una manera de desarrollar, digamos, su potencial psíquico. Bien, cuando esta persona ya ha sido suficientemente entrenado, y esto va pasando por etapas, por edades, vamos a la siguiente parte del cuadro. Y entonces esta persona es introducida en las logias, es introducida ya en el carnaval de los rituales. Las logias están representadas por el cráneo. Tenemos las 33 vértebras del cuerpo humano y luego está la cabeza, que la cabeza es una cavidad cerrada, o sea, es algo totalmente oculto. Aquí es donde se entra a formar parte de los rituales. La calavera que estamos viendo, vemos el ojo izquierdo. Insistí mucho en las ponencias anteriores en mostrar los ojos porque cuando os enseñan el ojo izquierdo es el ojo del iniciado. Y además tiene 9 ramas, indicándonos que es el máximo nivel de las logias oscuratis. Ella va a ser iniciada ahora que está preparada para participar en los rituales. Vemos que está controlada también mentalmente por una entidad que está pegada en su espalda y que tiene estas sospechosas alas. Y nos vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen lo que tenemos es un casco que es un templo. Yo llamo a esto el templo de los guerreros. Esto lo he visto codificado en otras pinturas de otros pintores. Y es el lugar ceremonial donde se hacen los rituales donde se cometen crímenes, se bebe la sangre, se ingieren sustancias y otro tipo de cosas terribles. Vemos que hay una espada en un apuñalado porque, si os fijáis en la inclinación, representa el solsticio de invierno, que es cuando se hacen los rituales. En el tarot, esta correspondencia está en el caballero de espadas. Es el único que tiene el casco y es el único caballero que salta porque va a hacer el viaje dimensional. Hay muchos más códigos al respecto, pero deseo avanzar y entonces vamos a seguir con el tema. Vamos con la siguiente imagen y esta es la versión en blanco y negro que tenemos del cuadro y nos explica un poco más de la formación de esta bruja blanca, porque aquí lo que se está formando es una bruja blanca. Vemos en la parte de abajo una tina donde hay toda una serie de cuerpos. Normalmente representan a los iniciados que están sumergidos en un mar de heces y de orinas y pasan muchas calamidades. También deben comer y beber esas heces y orinas representado por ella que está vomitando, y fijaros que tiene detrás otra bruja blanca que la está iniciando en eso. Aquí tenemos entonces un pedazo de información que no teníamos en la versión del cuadro que se conserva en el Museo de Madrid. Y bien, en la parte superior del cuadro, la siguiente imagen, cuando esta chica ya ha participado en los rituales, entonces es de vuelta a su cama y puesta a dormir. Vemos que tiene un hombre con capucha y tiene también otro que le acompaña, que es una rata. La rata representa a los sicarios
que hacen este trabajo sucio. Vemos que tiene un reptil encima de la cama. Este truco lo empleó mucho el Bosco para indicar que tiene una genética despierta. Y bien, vamos a seguir con la siguiente imagen del cuadro que nos cuenta una historia distinta. La imagen general del cuadro es un hombre que tiene la boca abierta y que representa que lo que nosotros comemos es lo que nosotros expulsamos. Entonces, nosotros comemos inmundicia y lo que expulsamos por nuestras bocas es inmundicia. Es la vulgarización de la sociedad, es la ingeniería social. Entonces, esta tinaja representa el mundo, un mundo del cual no podemos salir, que está vigilado por un reptil en la parte superior derecha y por una rata que está en la parte derecha. Vemos la nariz del personaje grande, que también están saliendo las monedas. Aquí está señalando cómo las familias reales obtienen nuestra riqueza. Nuestra riqueza se la llevan ellos mientras nosotros vivimos en una pocilga, que es lo que está aquí dibujado. Y vemos también que hay una ballesta apoyada en la parte derecha, también en el ángulo que simboliza el solsticio de invierno. Vamos a la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos un detalle de la imagen y quiero que os fijéis que están los dos acólitos de la carta del Papa del Tarot, están ahí. En la carta del Papa hay dos seres pequeñitos, están ahí dentro de la tinaja. Vemos también que el ermitaño, aunque le han dado la vuelta, está dibujado en la parte izquierda. En la otra versión que tenemos del cuadro en blanco y negro, este ermitaño aparecía con Moloch en la cabeza, o sea, con un mochuelo en la cabeza, representando que los brujos que controlan nuestra sociedad están también en esta pocilga interviniendo. Otros personajes que aparecen dibujados en esta pocilga es un pez que está devorando y también ratas. Y esto representa el mundo que han creado para nosotros. Es el mundo en el cual nosotros vivimos. Bien, he dicho que hay una ballesta apoyada en la parte derecha del cuadro y vamos a la siguiente imagen porque veremos a dónde apunta esa ballesta. Esa ballesta indica la carta de la torre del tarot, que en este caso representaría la catástrofe, un mundo al revés. Nosotros vivimos en un infierno. Y cuando llega el solsticio de invierno, representado por la inclinación de la ballesta y por la inclinación del palo, con un hombre ahorcado que está en lo alto de la torre, aquí se está simbolizando que vivimos en un mundo muy, muy duro. Pero ¿qué es lo que realmente simboliza este cuadro? Aquí tenemos la cara del personaje y fijaros que en el ojo derecho, ¿vale? El ojo izquierdo es el ojo de la iniciación, pero el ojo que ve es el ojo derecho. Entonces en el ojo derecho tiene una especie de no sabría si decir si un ratón o un reptil, y representa a los sicarios que nos impiden ver la realidad. Luego este hombre tiene en la cabeza una venda, que es aquello que nosotros no podemos ver y no podemos comprender. Y allí está esa mujer con una serpiente que representa el linaje de las familias reales. Vamos a la siguiente imagen. Y la siguiente imagen está para representar que ellos nos controlan mediante el búho, que es el pacto de las familias reales con estas entidades, luego estas entidades que actúan y nos controlan y están pegados a nosotros, y luego tenemos el linaje de las familias reales representado por la mujer que tiene la serpiente con esta S invertida que simboliza aquel que puede hacer el viaje dimensional. Explicado esto, vamos a la siguiente imagen y voy a repasar el cuadro por completo. En la imagen 1 tenemos al soñador, que es un cuento chino, y el infierno que ha decidido representar el Bosco es muy distinto. Es el infierno de una mujer que conoce el dualismo representado por la imagen número 2 y que conoce la verdad de la naturaleza de la realidad representado por la imagen número 3. Entonces, esta mujer, cuando tiene la edad, es abusada, es llevada a una serie de condicionamientos para compartimentar su mente y para, digamos, mejorar la cualidad de su glándula pineal.
En la imagen número 6 entra a formar parte, digamos, de las logias, es introducida en el culto de los rituales y en los 7 empieza a participar. Cuando ella ha participado en esos rituales, ella, mediante el trauma, puede no recordar que ha estado en esos rituales y entonces es devuelta a su cama. Ella vive en un mundo totalmente falso, no sabe nada del mundo exterior, vive totalmente aislada con las personas que practican este culto y esa es la razón por la cual esta cama tiene ruedas. Luego, en el resto de la imagen, nuestro mundo es una pocilga en la cual nosotros estamos controlados, no podemos salir de ella y las familias reales, usando la magia y estos rituales, lo que hacen es obtener nuestra riqueza y dejarnos sumidos en la constante angustia y miseria. Esto está codificado también en el tarot de Marsella. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bien, en la siguiente imagen lo que tenemos es el diagrama 3×7. Es una configuración de cartas donde los arcanos han sido puestos, ordenados en filas, lo más denso abajo, que son los arcanos mayores del 1 al 7, luego, y lo más sutil está en la parte superior, que es el mundo de los dioses de la carta 15 a la carta 21. Hay también una línea central que son los arcanos de la carta 8 a la número 14. Hay una carta que queda aparte que representa al alma y no tiene número. Por lo tanto, el resto representa, como un juego de la oca, representa un tablero. El tablero puede leerse de distintas maneras, se puede leer leyendo las hileras, se puede leer de forma radial y se puede leer leyendo las columnas, ya que cada una de las columnas tiene un significado por separado y relacionado con algunas de las otras columnas que participan aquí. El gobierno del mundo está representado en la columna central, es el eje del mundo. Y ahí tenemos 3 cartas. Vamos a verla. Bien, en la parte de abajo tenemos el emperador. Si me quieres devolver a cámara. Bien, en la parte de abajo tenemos el emperador, que aquí lo tenemos, lo podemos ver bien, lo tenemos en grande, y representa a las familias reales que tienen el linaje representado por las 3 patas de oca. Tiene también la capacidad de hacer el viaje dimensional, o sea, de que su alma abandone el cuerpo durante los rituales, representado por el águila, y puede hacer el viaje dimensional representado por el símbolo del flamenco. Solo 4 cartas del tarot tienen esa peculiaridad, que tienen la pierna cruzada, porque son personajes que están relacionadas en una serie de códigos ocultos con el viaje dimensional. Entonces aquí tiene también la cruz y él puede salir de esa cruz. Pero para salir de esa cruz necesita un personaje. Un momento que estoy buscando la imagen. Bien. En la parte central del diagrama de esta columna veíamos a la carta de la fuerza. La carta de la fuerza es el personaje que hemos visto representado en este cuadro del Bosco. Nos cuenta el infierno que esta mujer tiene que vivir para poder convertirse en una bruja blanca, ¿vale? A nivel de códigos tiene un pie con 6 dedos, solamente un pie con 6 dedos. Y luego en la parte superior de la cabeza vemos que tiene una especie de corona con 6 puntas. De esta manera, este personaje puede conectar los personajes que veíamos en la hilera central del diagrama 3×4, ¿vale? Entonces puede conectar, digamos, con el emperador y puede conectar con la carta que hay más arriba, que es la carta de la luna. Vamos a verla. Y aquí está la carta de la luna. ¿Y qué significa la carta de la luna? Pues la carta de la luna es al lugar donde van los miembros del linaje que practican estas ceremonias y cuando ceden su cuerpo para canalizar a los dioses de la antigüedad, ellos van a otra parte y hacen el viaje dimensional. Entonces tenemos aquí una pirámide de frecuencia representado por el agua y tenemos la luna con las 4 fases representando la 4ª dimensión y fijaros que está el ojo del iniciado, ¿vale?
tenemos justamente este ojo de la luna, que es el mismo que también nos mostraba el emperador. Así que lo que acabamos de ver y lo que nos ha contado el Bosco en este cuadro es el infierno que vive esta persona para crear una bruja blanca. Pero, ¿qué es una bruja blanca? Bien, vamos a ver un poco más. Vamos a la siguiente imagen. Aquí teníamos la columna central y ahora tenemos una carta de tarot, es la carta de la fuerza. Bien, el tarot está diseñado siguiendo una serie de plantillas. Los arcanos menores numerados están diseñados con 4 plantillas. Yo las he encontrado. Hay una quinta plantilla que no tiene forma rectangular, tiene una forma que es distinta y es móvil y permite dibujar todos los demás arcanos. Esto en cuanto a cómo ha sido diseñado de forma intrínseca el tarot. Entonces los arcanos mayores están diseñados de forma muy distinta. Cada arcano contiene un plano geométrico que ayude a sustentar la imagen y que le dé armonía, y luego tiene un plano geométrico que contiene un mensaje. Vamos a la siguiente imagen. Cuando observamos el plano geométrico que obtenemos de la carta de la fuerza, obtenemos 2 estrellas de 5 puntas, una va arriba y una va abajo. Y es precisamente porque nos está confirmando que ella sirve de canal al emperador que está en la parte de abajo de la columna central del tarot y que permite descender a una entidad que está en la parte de arriba, que es la carta de la luna. Entonces hay un intercambio, hay un intercambio, y eso es lo que sucede durante un ritual y es lo que está pintado en el cuadro. Vamos a ver de dónde sale toda esta información y que me ha sido muy útil para descodificar y encontrar todas las cosas que he encontrado en el tarot de Marsella. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, estas son unas imágenes de un DVD que publicó David Icke. Se trata de una entrevista de 1996 que hizo Arizona Wyler. Arizona Wyler es el seudónimo de una mujer que ejercía y ha vivido la historia que cuenta ese cuadro del Bosco. Ella fue, digamos, gestada de manera ritual para nacer en un momento determinado, se le puso un nombre determinado y empezó a ser abusada sensualmente ya de muy pequeña por parte de su padre como parte de la programación. Luego, cuando esta persona va creciendo, se le asigna, digamos, un controlador y esta persona es la que la va a programar para que pueda actuar en los rituales. Esta mujer nos cuenta que en los rituales se necesita, digamos, una bruja, estaría representada por la carta de la papisa, que aquí estoy mostrando, y que tiene aquí la luna y que el Bosco dibujó en sus cuadros. Pero para ciertos ritos necesitan una alma que sea muy pura y que vibre mucho más alta que los satanistas. Entonces, lo que hacen es entrenar a una persona que ha sido programada y que tiene una programación para entrar en los rituales que luego no va a recordar. ¿Y qué es lo que hace? Bien, en estos rituales lo que se hace es ir a otras dimensiones donde estos seres de aspecto de serpiente, de cocodrilo, por no decir otra palabra, lo que hacen es convocar a sus antepasados. Como ellos no lo pueden hacer, necesitan un humano que tenga la línea genética apropiada, que tenga las facultades desarrolladas y que pueda dirigir el ritual, porque cuando este ser es canalizado, es muy agresivo, parecen vivir encerrados en una dimensión en la cual están atrapados y no pueden salir de ahí. Entonces ellos se niegan a colaborar y los miembros de las familias reales los convocan para que les den información precisa de cómo generar la ingeniería social o cómo hacer los rituales o la magia para poder manteniendo el mundo en la oscuridad.
Entonces es donde entra el poder de esta bruja, que al vibrar más alto puede mantener dentro del círculo ritual a esta entidad que quiere escapar, ¿vale? Si me sacas de cámara, o sea, si me llevas a cámara, por favor. Bien, podemos entender que en la antigüedad estas entidades se escapaban, y cuando estas entidades se escapaban porque convocaban a, digamos, a estos seres de la antigüedad, a estos seres sérpidos de la antigüedad, y no los podían controlar, entonces esto dio lugar a las leyendas de los vampiros, que solo pueden estar durante la noche, porque cuando cambia la frecuencia y llega el día, la vibración no es compatible y estos seres no pueden mantenerse. Yo no estoy diciendo que los vampiros existan, pero hay una serie de comparaciones y sí que tenemos que beben sangre, que comen humanos, que cometen crímenes rituales y que no pueden permanecer visibles durante el día. Esto también ha dado pie a otras leyendas, que son, por ejemplo, la del hombre lobo. Todo lo que sabemos del hombre lobo lo sabemos por esta película, que es un invento de la Paramount, ¿vale? Pero es la misma historia. Se trata de seres que cuando llega la luna se transforman y cuando llega el día recuperan su forma normal. Hay algo de verdad entonces en estas películas, ¿vale? Entonces, la reina madre, una de las cosas que hace, ella dice que en el mundo del satanismo, solo pueden haber en el planeta 3 reinas madre. Esto es por razones de numerología y de razones rituales. Entonces, ella consiguió desprogramarse porque empezó a notar que tenía una serie de tiempos muertos, muchos periodos largos de su vida que no podía recordar qué es lo que había pasado. Y es que habían activado algún tipo de orden y entonces esta persona pierde la conciencia, entra, digamos, otra personalidad en ella que está su mente compartimentada y entonces puede ir a los rituales que luego no va a recordar. Entonces a ella le advirtieron de que iba a ser, o ella descubre que es inseminada y no tiene recuerdos de haber sido inseminada, ¿no? Y es porque necesitan que tenga una hija de manera ritual y esta hija cuando tenga 13 años va a tener que sacrificar a la madre y ocupar su lugar. Es algo que vimos en Star Wars, cuando el emperador Palpatine en el episodio 6 le pide a Luke Skywalker, que en ese momento se está enfrentando a su padre y ha entrado en el lado oscuro por un breve tiempo y está luchando con su padre. Luke Skywalker tiene que eliminar a Darth Vader y ocupar el lugar de su padre. Pues es lo mismo, es la misma mitología. Entonces en la siguiente imagen, ahora ya podemos ir a la imagen, vamos a ver otro cuadro del Bosco. Se trata de los martirios de San Antonio y aquí nos habla... vemos a esta mujer, que es una mujer árbol. Fijaros en la abertura triangular, esto lo hemos visto en otras ponencias que lo he mostrado. Un triángulo dentro de un triángulo representa un culto dentro de un culto. Entonces esta mujer que está metida dentro de un culto lo que hace es parir a un niño, a una niña que va a ser precisamente la siguiente reina madre. ¿Y por qué está encima de un ratón? Porque los ratones son los sicarios que lo van a llevar de un ritual a otro y le van a, digamos, activar una personalidad u otra según tenga que hacer su vida normal o sea necesaria en un ritual de alta magia de las familias reales y entonces ella no tenga que recordar. ¿Vale? Vamos a la siguiente imagen donde vamos a ver otras pinturas que hizo el Bosco. Esto es el Jardín de las Delicias. Fijaros que la mujer rubia con el dado en la cabeza que suma 11 tiene una vara que está inclinada. Si le dásemos la vuelta 45 grados veríamos que coincidiría
con el símbolo del solsticio de invierno, y ella lo que está aquí adquiriendo es conocimiento representado por la jarra de aceite, que es el combustible para mantener la llama encendida. En la parte de la derecha vemos otra parte del cuadro donde está abrazada por una especie de reptil y tiene un sapo en el pecho, representando que tiene la genética despierta. A su lado hay una entidad oscura y este ser extraño que tiene en la cara como un espejo, eso sería, digamos, un reptil de la antigüedad. Vemos que también la mujer está dormida, ella no va a recordar el ritual, pero puede controlarlo y mantener a estas entidades dentro del círculo. Y vamos a la siguiente imagen, que es del cuadro de el juicio final. Es un cuadro que está en Viena, este es un detalle muy pequeño. Y en la parte izquierda, esta persona está siendo despertada por una bruja, vemos que tiene los dos cuernos, está despertada, están los lagartos que representan la genética, están los músicos que representan la frecuencia que hay que generar para entrar en esa dimensión, están las familias reales con dos antenas, ¿vale? Y la glándula pineal para escuchar lo que esta entidad que se va a presentar va a decirles, porque le van a pedir consejo, y esta mujer está como bailando con este lagarto. Vemos que también tiene los ojos cerrados, y entonces lo que hace este medium, porque esto es un medium en definitiva, es mantener en el círculo ritual a esta entidad y que las familias reales puedan obtener la información que desean para controlar a la sociedad y mantener el mundo en las sombras. Y bien, tenemos la imagen final del cuadro que ha quedado ya perfectamente explicado de una manera muy simple. Ahora podemos ver este cuadro de otra manera. Podemos ver que nosotros vivimos en una pocilga en la que se nos mantiene. Y yo creo que con este material puedo dar por acabada esta ponencia. No, oye, tú dices, no, lo de bruja blanca no lo acabo de definir bien. ¿Por qué le dices bruja blanca y no bruja negra o no simplemente bruja? Sí, esto lo vamos a ver ahora. A ver, simbólicamente en la pintura, la bruja negra, ¿vale? Es la que, digamos, llama a las entidades. En el tarot está representado por la papisa. En su vertiente, digamos, oscura, sería ella la que tiene la luna, y que el Bosco representaba, el Bosco y otros pintores representaban con los dos cuernos, ¿eh? Tiene un sombrero peculiar con dos cuernos. Entonces, esta bruja sirve para ayudar a convocar los rituales y dirigir el ritual. Pero eso solo cuando se llama a estas entidades, digamos que se las convoca para que vengan aquí a comer niños, los niños perdidos de los cuentos que recopilaron los hermanos Grimm. Pero esta bruja está representada normalmente por un cono. Y si te fijas, esto en verdad, vamos a ver, aquí. Esto es la representación de una glándula pineal. Fíjate lo grande que es la glándula pineal. Entonces, esta persona, como vive engañada en un mundo de fantasía y no conoce la maldad del mundo, vibra alto y puede mantener a estos seres dentro del círculo. Entonces, esta bruja solo es convocada cuando se va a convocar a los seres a los antepasados, digamos, de las familias, de los espíritus que controlan a nuestras familias reales. Y tienen que hacerlo a través de un humano que ha sido preparado y programado de esta manera mediante control mental. Pero entonces, dime. La palabra bruja, por ejemplo, siempre desde la Edad Media es algo malo, ¿no? Porque la gente es bruja, ¿no? Como diciendo algo malo. Pero teóricamente las brujas eran las personas buenas que eran santeras, que utilizaban las hierbas, que canalizaban, ¿no? Teóricamente son brujas buenas. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el término brujo para mí es aquel que emplea la magia. Luego habría que ver cuál es el carácter de esa magia, si es una magia positiva, negativa o qué se está haciendo allí. Yo que he participado en la magia, yo he practicado magia buena para defenderme de magia mala, pero es un tema complejo. Vamos a ver, estoy buscando ahora una imagen. Bien, vamos a ver este trozo del Jardín de las Delicias, ¿vale? Yo sé que la imagen que estoy ofreciendo es un poco mala. Aquí. Y aquí tenemos los tres niños
Tenemos la bruja con la U en la cabeza, con la luna en la cabeza, y aquí tenemos esta bruja que es ligeramente diferente, representa la bruja blanca. Así que aquí nos está mostrando un ritual donde van a ser convocados los seres de la antigüedad, de las entidades que son canalizadas normalmente por las familias reales, en un día como hoy precisamente, que es precisamente día de cambio de fase de luna. Perdonad que voy a beber algo. ¿Agua con azufre? No. Lo digo por el baño. No. No, esto es romero con miel y limón. Yo hace muchos años que tomo esto y llego a beber litros. También hay épocas que estoy mucho tiempo sin beberlo, ¿no? Pero suelo tomar esto como medicina y esto lo arregla todo. Esto es lo que yo digo. Y bueno, ¿se ha entendido el tema de por qué la bruja blanca y por qué la bruja negra? La bruja blanca es un ser muy puro que no sabe que es una bruja porque su mente ha sido compartimentada. Ella no tiene recuerdos de eso, excepto que sea desprogramada. Y es necesaria para unos rituales muy específicos donde se convoca no a los dioses de la antigüedad, sino a los antepasados de esos dioses que viven en otra dimensión, a la cual hay que ir a buscar mediante un ritual muy específico. Y la misión básica de esta bruja, entre estas cosas, es impedir que ese ser salga del círculo, porque entonces, hasta que se haga de día, ese ser va a vagar por las calles matando y asesinando y dando lugar a las leyendas antiguas. Perfecto, entendido. Si tenéis alguna pregunta, pues la ponéis. Hay una pregunta de Rui, dice, buenas, pregunta, dice, ¿cuál cree Jaumesu que fue la verdadera intención del Bosco y su legado? ¿Advertirnos, informarnos o es primado negativo de antaño? Gracias. Bien, es una muy buena pregunta. Bien, no hay primado negativo en el arte antiguo. El primado negativo procede del cine y de la investigación de la psicología. Es una técnica. Lo que hace es los artistas como el Bosco y todos los demás pintores, ellos pertenecían a escuelas de misterios muy potentes. ¿Y a quién vendían los cuadros? A quien los podía pagar. O sea, la nobleza, los reyes y la iglesia. Entonces, lo que hacían era ocultar ese mensaje que ellos de alguna manera sabían que un día sería descodificado y encontrado por nosotros. Por lo tanto, su intención es darnos un legado de advertirnos para que cuando llegue alguien que sepa y conozca el lenguaje de los símbolos, pueda descodificar la información y advertir a otras personas de cómo realmente funciona el mundo, que es lo que yo estoy haciendo aquí ahora y que tú, Luis, me permites hacer. No hay primado negativo, tal y como yo lo entiendo en el arte antiguo. No lo hay. De todas maneras, mire, yo sí que me he encontrado, hay mucha gente que el tarot de Marsella le produce una cierta repulsión. Yo cuando lo veía de pequeño, a los 11 años, que es cuando yo lo conocí, estos dibujos me eran tremendamente repulsivos. ¿Por qué son repulsivos? Porque el tarot de Marsella contiene cientos de trucos pictóricos que ocultan una gran cantidad de láminas divididas por temas con mucha información, y mucha de esta información, la mitad es de carácter positivo, pero la otra mitad es de carácter negativo, para mantener un equilibrio, y porque el tarot de Marsella nos cuenta lo que es el dualismo, ¿no? Entonces yo cuando veía estas imágenes, pues me impactaban mucho, sobre todo cuando veía los reyes, las reinas, los pajes, caballeros y demás, ¿no? Y es porque en el inconsciente conoce el lenguaje de los símbolos y nos afecta, de manera que cuando vemos una obra de arte que tiene esos trucos pictóricos como el Jardín de las Delicias o otros muchos cuadros, no solo del Bosco, sino de otros pintores o el propio tarot de Marsella, estamos recibiendo una impresión que sí que queda en el inconsciente y que de alguna manera funciona como primado negativo, pero no es deliberado.
Si yo no hiciera el trabajo de inconsciente que hago por las noches para descodificar la información y que por la mañana yo recibo la información descodificada, pero eso es un trabajo que yo hago, no podría encontrar esta información. Yo puedo decir, ¿qué es lo que yo oculto aquí? ¿Vale? Me programo por la noche y al día siguiente, por ejemplo, ¿por qué el saco? Y al día siguiente yo recibo la información. ¿Por qué? Porque mientras estoy durmiendo, mi inconsciente lo pongo a trabajar para que descodifique. Y cuando yo me levanto por la mañana, en algún momento del día o al cabo de unos días, esa información de golpe se activa y pasa al nivel consciente. Pero eso es un trabajo que yo hago. Pregunta, ¿Yaumesu es una bruja blanca? Yaumesu no participa en los rituales, al menos los rituales de los que he hablado, no consume sangre ni carne humana, no se dedica al tema de satanismo, por lo tanto no sería una bruja, no, yo no sería un brujo blanco o una bruja blanca. Las brujas además han de ser mujeres. Arizona Weller es muy específica al respecto. Dice que en otros lugares, en otros planetas donde hay este sistema impuesto, los hombres sí que pueden tener por su raza la capacidad de hacer este papel, pero en nuestro mundo solo las mujeres pueden convertirse en reinas madres. Y ella es muy específica, solo puede haber 3 reinas madres activas en el planeta. Es parte de, digamos, de la mecánica de cómo funciona esta magia. Es algo realmente complejo y muy difícil de comprender. A mí, vamos, por lo menos me cuesta muchísimo. El famoso Klaus Schwab y la gente del foro de Davos, ¿cómo se interpretarían aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es una colección de actores y probablemente ellos participen en los rituales y participen en las 2 clases de rituales. Los rituales donde ellos pueden ser canales, si ellos tienen el linaje apropiado, y yo creo que lo tienen, ¿vale? Entonces, ellos lo que harían es participar en el ritual, crear una frecuencia, decir una serie de palabras, hay toda una jerarquía, todos unos saludos, hay una serie de símbolos en el suelo, ellos van vestidos solos con túnicas porque luego van a sufrir una transformación, tipo el Increíble Hulk, pero mucho más rápido, ¿vale? La increíble masa. Entonces, tienen que ir desnudos porque al cambiar su morfología, la capa es el vestido que mejor les permite adaptarse allí. Entonces estas personas participan probablemente canalizando estas entidades y es posible cuando necesitan información para dominar el mundo, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, es muy posible que ellos hayan actuado en los rituales que acabo de describir y que Arizona Weller describe en esta entrevista que hizo con David Icke en 1996 y estos seres antiquísimos les den información de cómo crear la ingeniería social o que en conjuros, magia o les dan información para que puedan continuar manteniendo el mundo a oscuras, que es de lo que va esto. Hay una pregunta de Juan Alberto, te dice, ¿las brujas blancas pueden participar en rituales oscuros o son excluyentes? Cuando digo brujas blancas, no me pareció bien cuando le puse nombre a esta ponencia, poner el nombre de reina madre. Entonces puse el nombre de bruja blanca, porque en contraposición con la otra bruja representada en el tarot por la papisa, es una bruja negra. Pero su nombre correcto sería reina madre. Ya digo, reinas madres solo pueden haber 3. Entonces ellas participan, por supuesto y exclusivamente, en rituales oscuros. ¿Vale? Solo hay 3 brujas blancas o 3 reinas madres en el mundo. Eso es lo que nos ha comunicado Arizona Weller. Marga Riera pregunta, ¿entonces las brujas blancas, si fueran conscientes de esos rituales, al requerirla, podría destruir a esos malos satánicos? No se puede destruir a los malos. Hemos de pensar que el ritual, lo que se hace es, digamos, se crea
un cierto nivel vibratorio de baja frecuencia, donde se atormenta niños. Estos niños son sacrificados. Parece ser que la música tiene un papel importante para llegar a una nota que, simboliza a nivel frecuencial esa dimensión. Y entonces lo que hacen es cortar la yugular, la yugular, y de ahí se llenan unas copas. Estas copas hay que ponerles algo más. Se abre el cráneo, se saca la glándula pineal, se abre la tripa, se quitan las glándulas suprarrenales. Todo esto está escondido en el tarot de Marsella. Esto que estoy explicando está escondido mediante trucos pictóricos en el tarot de Marsella. Cómo le quitan las glándulas suprarrenales a los 3 pajes y cómo le quitan la glándula pineal a los 3 pajes que van a ser sacrificados. Hay un paje que no va a ser sacrificado porque va a continuar la tradición, que es el paje de bastos, ¿vale? Esto lo expliqué en otras ponencias. Entonces ahora yo estaba hablando y me he perdido porque me he ido por las ramas. Entonces, sí, en el ritual lo que hacen es poner esas glándulas suprarrenales, esa glándula pineal, eso lo meten dentro de la copa se introduce el cuchillo, se hacen una serie de oraciones. Esto está codificado también en los trucos pictóricos escondidos en el tarot de Marsella, y entonces luego se bebe esa sangre. Esa sangre produce actúa como una potente droga y sirve como, imán, ¿vale?, para atraer a esa entidad, y entonces se produce una transformación que es casi instantánea. Esto es lo que nos dice Arizona Wyler. Bien, lo mejor será que lo veamos, y para los que no lo sepan, el tarot de Marsella contiene cientos de trucos pictóricos que pueden ser recopilados en una serie de láminas, más de un centenar, que tratan de distintos temas. Para encontrar estos trucos pictóricos se necesita de una herramienta especial que es un tarot transparente, totalmente transparente. Entonces se pueden superponer las cartas y encontrar, por ejemplo, los distintos trucos que están escondidos formando nuevas imágenes. Esta es la manera como se puede encontrar el material. Ahora vamos a ver qué es lo que esconde el tarot. Vamos ahora al tablero de dibujo y voy a explicar cómo encontré este material escondido en el tarot de Marsella. Lo primero que hice fue observar que la carta del Papa, que es la número 5, tiene una relación o una similitud en algunos elementos con la carta del 5 de copas. El 5 de copas tiene una forma de piña en su parte superior que recuerda a la mitra papal. Y luego también observé que hay 2 flores dibujadas. Estas flores de 4 pétalos aparecen solamente en el tarot de Marsella en el palo de oros, pero también aparecían en esta carta, solamente en esta carta. Esto fue para mí una pista para empezar a sospechar que tenía que buscar en esa zona. Ahora las voy a señalar en color rojo. Ahí lo tenemos, y luego las voy a superponer a la carta del Papa. De esta manera quedan situadas precisamente en la cabeza y en la parte, digamos, de los riñones, que es donde están esas glándulas. También observé que la mano del Papa está señalando a esta carta cuando se ponen una al lado de la otra, confirmando lo que acabo de decir. A partir de aquí pude seguir con la investigación. Empezaremos con la reina de copas, al cual vamos a añadir el paje de copas. Para ello tenemos que situar el paje de copas justamente en esta posición que voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Y hay que encajar la tapa de la copa con el sombrero que lleva la reina de copas. Es ahí donde está el encaje para encontrar esto. Una vez lo hemos encontrado, tenemos que situar al paje detrás de la imagen, y ahora ya podemos suprimir a la reina de copas, y esta es la imagen que nos va a quedar resultante. Para completar la imagen debe ahora intervenir la justicia. La justicia con su espada es el arquetipo que va a abrir el vientre del paje de copas. Para ello debemos emplear el mismo truco pictórico, que es la tapa de la copa del paje de copas
y el sombrero que lleva puesto el arquetipo de la justicia. Entonces podemos superponer al paje de copas que lleva ese corte que hemos obtenido de la carta anterior. Ahora seguimos añadiendo elementos, ponemos a la justicia delante y vemos que es ella la que va a hacer la operación quirúrgica. Añadimos la espada un poco destacada y ahora este oros que se encuentra en la carta del paje de oros es la glándula suprarrenal que va a ser extraída. Esta glándula hay que ponerla en la copa y finalmente queda de esta manera. Y ahora nos iríamos a la siguiente parte del ritual. Volvamos ahora a la carta del Papa, que es la carta número 5 y es la que nos dio la pista. En ella podemos ver cómo puede encajarse perfectamente la copa y el velo junto con el ropaje del Papa. Es ahí donde está el encaje. A partir de ahí podemos situar al paje de copas, perfectamente puesto ahí, y vamos a añadir la mano del Papa, el cual está señalando la cabeza. Acto seguido lo que podemos hacer es añadir la mano con el puñal que está también incluida en la carta del Papa, y la glándula pineal que es extraída mediante ese puñal debe ser situada dentro de la copa. Y esta es la imagen, cómo va a quedar todo esto. Este truco pictórico puede realizarse con los tres pajes. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el paje de espadas. El truco es exactamente el mismo, el encaje es exactamente el mismo y puede también realizarse con el paje de oros. La imagen queda de esta manera y ahora hemos podido ver cómo es la extracción de la glándula pineal de los tres pajes. La glándula pineal representada por el oros debe ser colocada en la copa y luego es el Papa el cual con su espada, una espada en forma de cruz, que en este caso es el báculo, lo que hace es sacralizar la sangre. Cuando la sangre ha sido sacralizada mediante un ritual, diciendo ciertas invocaciones y emitiendo ciertos sonidos o frecuencias, entonces se puede añadir un elemento más. Este elemento se encuentra en la carta del juicio. Se trata de el pelo del ángel que tiene esa forma dibujada que representa la glándula pineal. Lo vamos a ver ahora. Y ahí lo tenemos. Y una vez tenemos el dibujo completado de esta manera, nos está mostrando que la sangre ha sido sacralizada y está preparada para ser consumida o para ir a la siguiente parte del ritual. Como podéis imaginar, nadie hubiera imaginado que esto pudiera existir y estar escondido en el tarot de Marsella. Y bien, dicho esto, vamos a continuar con la ponencia. Yo por mi parte, que he sido víctima de la magia negra, una de las materializaciones que tuve la oportunidad de ver, la pude ver con mi madre y la pude ver con mi hermano, que estábamos en la misma habitación. Oímos un golpe en la pared, ¡pac! Es ese sonido que en parapsicología se conoce como rack, ¿vale? Y entonces vimos como una bola de humo perfectamente circular atravesaba una pared de ladrillo, o sea, atravesaba la pared de la calle, la pared que da al exterior. El humo no atraviesa. Entonces esta bola se desplazó por la habitación, el humo giraba en el interior y luego se disolvió. No produjo ningún otro ruido ni dejó ningún tipo de olor. Entonces, este tipo de cosas existen. Entonces, en una magia mucho más alta se puede llegar a que, por ejemplo, si yo soy el que está haciendo esto y pertenezco al linaje y todo eso, tal vez en 2 segundos veríamos la transformación y me verías con la capucha y en 2 segundos debajo de la capucha habría un ser distinto, habría aumentado su volumen. Dice Arizona Weller que estos seres son mucho más altos en comparación con el humano, depende de la entidad que canalicen, etcétera. Entonces no los puedes destruir. Si tú matas a este ser cuando está siendo canalizado, no matas a este ser. Lo que matas es al miembro de la familia real que lo está canalizando.
¿vale? Eso es lo único que sucede. Lo que sí podrían negarse es participar en el ritual. Entonces el ritual no funcionaría. No podrían mantener a este ser dentro del círculo y el ser saldría fuera. Y eso daría otra vez leyenda a... Se ha escapado un monstruo, crímenes que no tienen sentido, ese tipo de cosas. No puedes destruirlos. No están en esta dimensión. Bueno, pues entonces, hoy para no tener pesadillas, ¿qué nos recomiendas para dormir bien? ¿Qué os recomiendo? Pues nada, que os deis un baño de agua caliente, os pongáis el Vicks Vaporub en el pecho, que va muy bien. Si tenéis problemas de espalda, lo que va muy bien es te lo pones aquí en los lumbares o donde tengas el mal, pones luego una bolsa de plástico que has abierto previamente y te estiras en la cama, esto dura varias horas y te levantas al día siguiente como nuevo, te vas a tener que duchar para quitar toda la grasa, en definitiva es vaselina, el Vicks Vaporub con una serie de elementos naturales y ya está, esto es lo que os recomendaría. Y nada, ha sido realmente un placer estar aquí otra vez en la caja de Pandora y poder hablar de estos temas. Y por cierto, lo que acabo de hacer también es explicar un capítulo de mi libro. Es la primera vez que explico un capítulo de mi libro. Esta vez lo he explicado completo y de hecho es una versión extendida porque en el capítulo vais a ver menos información de la que estoy explicando. Y es que cuando yo empecé a escribir el libro, yo ya tenía toda la información y había encontrado muchos trucos pictóricos en el tarot. Pero un día, cuando estaba en un estado alterado de conciencia, y quiero decir que me había metido un poco de humo, empecé a ver una carta y estaba reescribiendo un capítulo, lo estaba corrigiendo, y entonces una carta me llamó la atención y se abrió entonces, esa carta fue la llave que permite abrir la biblioteca a todos los trampantojos que durante más de un año he estado buscando, recopilando, dibujando, modificando, ¿vale? Y eso fue pues una bomba. Entonces, cosas que yo no sabía y que me enteré porque están codificadas en el tarot de Marsella, empecé a verlas en las obras pictóricas y también en los cuadros del Bosco. Y entonces vi que me hacía falta este capítulo, porque yo del tema de las brujas blancas no entendía demasiado y creo que tampoco había visto... la entrevista de David Icke no la había visto totalmente completa o no la había entendido. Es una entrevista muy pesada que tienes que ver muchas veces y tienes que ir comprendiendo más cosas de cómo funciona todo esto y cuando la vuelves a ver, entonces comprendes todavía más. Es un proceso muy lento. Yo no me meto en estos rituales. Si no perteneces al linaje, no entras, por supuesto. Bueno, pues Jaime, forma de contacto contigo, Telegram, redes, lo que quieras comentar. Pues sí, yo intento divulgar este tipo de mensajes, este tipo de conocimientos y también darme a conocer para cuando este libro pueda ser terminado de escribir y pueda ser publicado. Entonces, para empezar ya a liberar información, porque yo me di cuenta que me pesaba la conciencia tener toda esa información y decir, bueno, me puedo hacer rico con esta información. Pero me di cuenta que los antiguos trataron esta información con mucho cuidado, no para que yo me enriqueciese o alguien se enriqueciese, sino para que el mundo la supiera en el momento apropiado y que ellos sabían que iban a suceder, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, he montado 2 canales donde puedo empezar a hablar de estos temas, a mostrar pinturas descodificadas del Bosco. También subo algunas ponencias de aquí de la caja de Pandora, las vais a encontrar en algunos de mis canales, y hablo de tarot, pero no ya desde el tema de la adivinación, que tiene su propia sección en el canal de Tarot y Símbolos, sino que... lo que me interesa sobre todo, empezar a concienciar al público de que el tarot no es una máquina de adivinación solamente, sino que es un proyecto muy antiguo para preservar el conocimiento que se iba a perder con la creación de la Iglesia Católica y, digamos, ese nuevo pensamiento único que es de lo que va todo esto. Entonces yo tengo 2 canales de YouTube, tenemos el canal de Tarot y Símbolos, lo ponéis todo junto y os saldrá, ¿vale?, donde hablo de tarot y de los trucos pictóricos de ahí, de simbolismo y de muchas otras cosas más. Tengo el canal del Mundo del Ojo, donde hablo de ingeniería social, hablo de cine, hablo de pintura
y es mucho más, digamos, enfocado a personas que no les interesa el tarot, porque hay mucha gente que cuando oye la palabra tarot simplemente se echa para atrás. Y luego tengo un canal de Telegram que es para la gente que le gusta el tarot, y allí hablamos de símbolos, hablamos de tarot, se hacen lecturas, yo subo pues cada semana algún tipo de contenido, y luego tengo otro canal de Telegram que son los archivos de foro, donde podéis ver información que podéis descargar, puede ser PDFs, vídeos, links, etcétera, etcétera. Me puedes encontrar en todos estos lugares. Perfecto. Bueno, pues hoy habéis tenido un capítulo del libro y habéis tenido información nueva. Espero que os haya gustado, que la podáis compartir. Pues nada, familia, si os ha gustado el vídeo, compartan el conocimiento y entren en los canales de Jaume porque así también puedan seguir todo lo que va subiendo cada semana. Pues Jaume, un placer tenerte otra vez aquí en la Caja de Pandora, y de aquí a un mes volvemos con otra revolución. Un placer, el placer también es mío. Gracias por esta oportunidad de explicar estas cosas, y un saludo a ti, a todo el equipo de la Caja de Pandora y a todos los espectadores de las diversas plataformas que acabas de mencionar. Muchas gracias por invitarme. Hasta ahora, familia, nos vemos el lunes. Hasta luego.